Las opiniones expresadas en el siguiente programa son a título personal y no representan los valores y principios de esta estación. Todas las historias presentadas en este programa son con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se han cambiado los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades. No se pretende invocar a ninguna entidad o energía existente, o por existir. Bienvenidos amantes de la noche. Desde el corazón del desierto les saluda su cronista nocturna. Este cielo estrellado y el aura misteriosa nos inspira a narrarle las historias que han experimentado algunos radioescuchas. Dicen que lo que vemos no siempre es tangible. No podemos saber si pertenece o no a este mundo. En ocasiones, quienes han cruzado a otro plano encuentran la forma de volver, ya sea para dejar un mensaje, para vengarse o simplemente para tratar de arreglar alguna situación que en vida no pudieron. Hoy en Relatos del Desierto les presentamos qué viven en la memoria de quienes lo presenciaron. Historias que a través de este programa quedarán como parte de la nuestra y espero que pasen al imaginario colectivo. Compárteme tu historia al correo electrónico contacto@raileteradio.com o por mensaje al chat de la página www.raileteradio.com. Será un placer darla a conocer para todos nuestros radioescuchas. Esta historia puede pasarnos a cualquiera, en cualquier parte. Puedes ver a alguien a lo lejos o muy cerca y de pronto desaparece y te das cuenta que ese ente no es real. ¿Serán almas atrapadas? ¿Alguien que se quedó entre los dos mundos? Escucha con atención esta historia que ha llegado hasta nosotros. En la casa de mi abuela era muy recurrente que ocurrían cosas así sobrenaturales. Por ejemplo, se aparecía una niña en la parte de enfrente del patio, como en las, ¿qué será? 11, 12 de la noche. Se aparecía una niña con corpiño blanco, caminaba desde la entrada. De hecho, pues era casa de pueblo, ¿no? Y la podíamos ver fácilmente, no había luz ni nada, pero se veía con la luz de la luna. Y caminaba desde la entrada hasta el patio, hasta el fondo del patio, y se perdía en una parte del patio trasero. En otra ocasión también Pero esa tú la viste. Sí, yo la vi. De hecho, llegué a ver a mi abuela también. Cuéntame, Mi abuela... ¿cómo de la niña? Lo de la niña, pues nunca supimos por qué, la verdad, pero sí la llegamos a ver varios de la familia. Sí la llegamos a ver. De noche, casi, digamos que cada 2 meses, cada 3 se aparecía. Era muy recurrente. Nunca hicimos nada, ¿no? Nunca, ni limpias ni nada, ni recurrimos a un padre o a un pastor. Nunca hicimos nada. Pero ya la esperábamos, casi siempre la esperábamos ver. Ya después no nos causaba miedo, nos causaba mucha intriga. Estábamos muy niños, mis hermanos y yo. Al principio que la veía, sí la veía como muy... Me daba mucho miedo porque había veces que estábamos solos.
Pero ya al tiempo, le fui perdiendo el miedo y me causaba más intriga, más curiosidad de saber por qué estaba ahí, por qué se aparecía, por qué siempre la misma ruta de la entrada hasta el final del patio trasero, y ahí se perdía. No, nunca, no supimos. De hecho, estábamos muy pequeños, pero no nos mudamos de ahí. Tuvimos que vender nos cambiamos de ciudad. Pero nunca supimos en realidad, o sea, no supimos si ahí había muerto una niña, si... No, de hecho de mi familia nadie había perdido una niña con esas características, de ese tamaño, de esa edad. Yo le calculaba que la niña tenía como unos 6, 7 años. Así es. Se habla mucho que en los hospitales suceden cosas sobrenaturales. Se puede pensar que es una obviedad porque ahí es donde coexisten la vida y la muerte. Los nosocomios son espacios donde todos, en algún momento, hemos enfrentado miedo, esperanza, incertidumbre. El dolor, las despedidas y el último aliento son parte de la naturaleza de estos lugares. Quizá eso es lo que les hace propenso a las apariciones, como si los espíritus se quedaran atrapados ahí, ligados a este plano. Ahora les comparto un relato enviado por otro radioescucha de 2 experiencias que les sucedieron en un hospital de aquí, de Hermosillo, Sonora. Las últimas 2, la primera que me pasó finales del mes pasado, creo, o principios de este, no me acuerdo. Me subí al elevador, se subió la señora de la ropería, se subió al fondo del elevador, al lado derecho. Luego me subí yo al elevador en la esquina del lado derecho, en el sótano. En la PB se subieron 2 estudiantes de enfermería. Una se subió del lado izquierdo a la mitad del elevador, la otra enseguida de mí al lado izquierdo. En el segundo piso se subió una enfermera, Esmeralda se llama, en medio del elevador. Total de que lo único que quedaba libre era la esquina del lado izquierdo del elevador. De repente todos íbamos al 5.º piso y de repente dice la Esmeralda, la última que se subió, que alguien estaba respirando muy fuerte. Y ya nos quedamos callados todos porque veníamos platicando, pues. Y sí, haz de cuenta, en el espacio que quedó libre, nomás se oía como una respiración de alguien que estaba muy enojado o molesto, pues. En cuanto se abrió el elevador en el 4.º piso, me bajé yo, nos bajamos todos y dejamos a la señora de la ropería ahí. Y la última que pasó estaba en la terapia intensiva del 5.º piso. Estábamos la jefa, yo, Claudia, una enfermera, y otra enfermera enseguida de ella. Y la Claudia habló por teléfono con su mamá, pero tenía en altavoz el celular. Y de repente le dice a su mamá que le pase a su hijo. Y de repente así de la nada nomás sé yo, Mina. Pero no era su hijo. Al ratito su hijo le dice que sí, quién estaba hablando. Y pues era el fantasmita, yo creo que se está haciendo el chistoso ahí. Pero todo esto ha pasado en la mañana, pues cuando antes
las cosas que oía y veía las oía en la noche. Y ahorita ya no respetan los fantasmitas el turno. A veces los encuentros sobrenaturales no esperas a que estemos en un lugar tenebroso. Y a veces vamos manejando por una carretera sola y rodeados de pura oscuridad. Es en esos momentos cuando aparece la figura del hombre de las sombras. Un hombre sin rostro que parece desvanecerse con el primer rayo de luz. Hace unos años, un señor que viajaba hacia la frontera sur aseguró haberlo visto caminando al borde de la carretera en la oscuridad, sin moverse cuando los autos pasaban. ¿Leyenda urbana? ¿O algo más real? Esas sombras siguen rondando los caminos. El viajero iba solo en su carro siguiendo el interminable asfalto que atravesaba la zona. Era pasada la medianoche y la única luz que lo acompañaba era la de los focos de su carro y unas lejanas estrellas, incapaces de iluminar nada en esa vasta soledad. A medida que avanzaba, sintió que lo observaban, aunque todo a su alrededor parecía vacío. Una brisa helada atravesó la cabina del carro y de repente vio una figura en la distancia, justo en la orilla de la carretera. Una silueta oscura que permanecía inmóvil. El hombre disminuyó la velocidad tratando de ver mejor a esa figura sin cara, solo un contorno oscuro que absorbía toda la luz. Era como si la sombra misma se hubiese despegado de la noche para formar a un humano. A medida que se acercaba, sintió un miedo muy profundo. Ese ser no se movía, no hacía ningún gesto, simplemente estaba ahí, como si esperara a alguien, o quizá lo esperaba a él. Al pasar junto a eso, giró la cabeza por un impulso para asegurarse de que era real. Pero en ese mismo instante en el que sus ojos intentaron enfocar, esa figura desapareció sin dejar rastro. Aceleró de inmediato con el corazón latiéndole con fuerza. No quiso mirar hacia atrás. Pero el pensamiento de aquella sombra no se iba a ir de su mente. Durante el resto del viaje sintió una presión en el pecho, un peso que lo acompañaba en el silencio de esa zona. Dicen que desde aquella noche el hombre ya no pudo viajar solo por esa carretera, pues cada vez que lo intentaba sentía la presencia del hombre de las sombras, esa inolvidable figura, como si aún estuviera esperando, como si bajara de su auto y cruzara hacia su mundo en la oscuridad. Gracias por continuar en Relatos del Desierto con tu cronista nocturna. Gracias por sus mensajes. Vela Guajiros Betorutsu.
Eliseo. Y tú que me estás escuchando en cualquier parte. Hay conexiones con seres amados que ni la muerte es capaz de romper. Es en algunos mágicos momentos cuando menos te lo esperas, esa distancia entre los dos mundos se acerca y rompe todas las barreras existentes. Entonces, se aparece frente a ti. Los testimonios dicen que casi nunca les hablan. Sin embargo, pueden verlos, sentirlos cerca, quizá oler su perfume. Y abres tu corazón con todos esos recuerdos. Esos momentos son mágicos e irrepetibles. Sí, dan miedo. Pero es precisamente en esos momentos cuando podemos recibir consuelo o bien una advertencia. Así en esta historia que nos llega y nos platica este íntimo relato de una abuela y su nieto que tienen una conexión que la muerte no ha podido romper. Mi abuela tenía poco de haber fallecido. Mi abuela era India Mayo. Era una mujer autóctona, ¿no?, de la tierra Mayo, del sur de Sonora, de Huatabampo. Ella pues había fallecido, tenía como, yo creo que unos 5 meses de haber fallecido. Y pues en esas tierras, Navojoa, Sonora, para esos años, la gente acostumbraba a dormir en los patios y en los catres, ¿no?, en las camas afuera. Y nuestro patio era muy extenso y la cocina estaba abierta, no era una cocina cerrada, era más bien un tejabán. Ahí la estufa, la mesa, y estaba todo en la parte trasera de la casa. Y estábamos todos en el patio trasero durmiendo, y dormíamos pues todos en nuestros catres cerca. Y en una de esas yo escuché que estaba alguien en la cocina. Entonces me quería despertar, pero no podía. Tenía como una pesadez en mis manos, una pesadez en mis ojos que no los podía abrir. No pude reaccionar pronto como otras veces yo me despertaba. Cuando logré despertar, me siento en mi catre y veo hacia la cocina y veo a una señora de espaldas que estaba, pues era como era mi abuela. Mi abuela era grande, robusta, era una mujer muy alta y muy fuerte, muy de espalda ancha. Ella cargaba leña en su cabeza, podía agarrar una tinaja en su hombro. Era una mujer que molía maíz, ella mataba su gallina y hacía su caldo. Era una mujer muy, muy de tradición y muy, muy fuerte, una mujer muy fuerte. Y ella, escuchaba yo los trastes que se meneaban, las tapaderas de las ollas y todo. Y entonces presté atención, me recuerdo que me tallaba los ojos y yo trataba de despertar a mis hermanos que estaban al lado mío, pero ninguno de ellos se despertó. Volteaba a donde estaban mis hermanos, los más grandes, y no se despertaron tampoco. En ese tiempo no estaba mi papá, había muerto mi papá murió cuando yo tenía unos 2 años, y mi mamá no estaba con nosotros. Entonces no hallaba yo a quién decirle. Yo tendría como unos 5 años, 6 años. Entonces estuve muy, muy temeroso, muy nervioso. Yo decía, parece mi abuela, pero no sé quién es. Nadie se despierta de mis hermanos para ayudarme. Entonces cuando yo le puse atención, porque no había luz, pues era en el patio, era solo la luz de la luna. Y cuando yo le puse atención al cuerpo que miraba yo que parecía mi abuela, era un vestido gris con flores del mismo color, un vestido gris desde arriba hasta abajo, un vestido completo.
y traía como un rebozo. Mi abuela usaba un rebozo mucho porque o se limpiaba la cara o se cubría el sol y siempre lo traía o en el cuello o en la cintura o entre los brazos, pero siempre lo traía. Entonces, cuando yo pongo atención y hablo y digo, es que sí es mi abuela María. Cuando yo digo eso, mi abuela voltea hacia mí y el rebozo le impedía verme, le cubría un ojo. Entonces ella volteó y recuerdo bien que se llevó su mano a la parte del rebozo que le tapaba la vista y se lo hizo a un lado para verme bien. Me vio, me sonrió y se puso otra vez el rebozo y se metió al que era su cuarto. Y ya de ahí ya no la vi salir. Cuando ella se mete a su cuarto y ya no sale, yo puedo hablar todavía más alto. Entonces ya despierto a mis hermanos, todo el mundo se levanta, van y buscan, revisan y no había nadie. Esa fue mi experiencia con mi abuela. ¿Te has imaginado esa escena? Encontrarte con un ser querido que ya no está en este plano. ¿Te paralizarías de miedo? ¿Te atreverías a hablarle? ¿Y si no es un ser querido el que se te aparece, sino un alma atormentada que se fue de este mundo porque ya no tuvo otra opción? Para quienes hemos vivido lejos de casa, sabemos que a veces los lugares donde habitamos se vuelven un refugio temporal, pero no siempre son espacios tranquilos. Hay casas o departamentos donde uno siente que no está del todo solo. Esta historia llega de alguien que durante sus años de estudiante experimentó fenómenos extraños. Pensando en mi pasado, mi mente me lleva a los años donde era estudiante foránea. Recuerdo llegar, rentar un departamento pequeño, por supuesto con una compañera de casa. Nuestro departamento era muy pequeño. En ese entonces no se usaban los mini split como se usan hoy. Raro era el que tenía aire acondicionado de ventana. Para los calores que hacen aquí, en Hermosillo, no era suficiente el cooler. Recuerdo que pasábamos calores hasta que nos hicimos amigas de unas vecinas que tenían otro departamento con aire acondicionado. Nosotros estudiábamos en la mañana, ellas en la tarde. Así que nos decían, hey, vénganse al depa, se quedan con el aire acondicionado y no sufren calor. Y así lo hicimos por bastante tiempo. Total que una tarde, estando en la recámara acostadas, porque ahí dormíamos la siesta, apagamos la televisión, me acosté en una cama individual. Vamos a decir que se llama María, mi compañera. Se acostó en otra cama individual. No sé qué tanto tiempo tendría yo dormida, cuando a mis espaldas escucho una risa. Pero era una risa de niño. Oye, ¿vamos a jugar? Así escuché clarito. Mira, todavía siento que se me eriza la piel. Y es que abro los ojos y vuelvo a escuchar, ¿vamos a jugar? Una voz de un niño o niña, era una voz chiquita. Y volteo y veo a María en la otra cama y le digo, hey, ¿qué me dijiste? María, ¿qué me dijiste? Y volteé y me dice, ¿qué? Yo estoy dormida.
déjame dormir. Y yo, no, tú me hablaste. No, me dice, déjame dormir. Se da la vuelta y yo pues me vuelvo a acostar y yo, ay, qué raro, ¿no? No habían pasado ni 15 minutos. Y yo con los ojos cerrados, cuando María me grita por mi nombre. Y me dice, ¿la viste? ¿La viste? Y yo, ¿qué? Espérame, yo estoy con los ojos cerrados. Estaba una mujer viéndonos, estaba una mujer aquí parada viéndonos. Cuando yo quise reaccionar a gritar, se escondió en el closet, dijo. Espérame. Y yo, ¿estás dormida? No, nos estaba viendo y se metió al closet. Y yo pues mi reacción, levantarme, abrir el closet, no hay nadie. Y ella, ahí estaba en el closet. Entonces era tanto su temor que lo que hicimos las dos, vámonos, agarramos, cerramos todos y nos fuimos al departamento de nosotros. Y ya platicando le dije, es que yo escuché la voz de un niño. Y ella dice, no, yo miré a una mujer parada. Total que quedamos en el acuerdo, María y yo, de no decirle nada a las muchachas del otro departamento para no asustarlas, para que en las noches no tuvieran temor. Pero siempre nos decíamos, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que escuchamos? No sabíamos. No pasaron ni 4 meses, yo creo. Por supuesto, nosotros ya no volvimos a ir para allá a quedarnos ahí. Íbamos de visita y nos veníamos al departamento. Íbamos de visita y nos regresábamos. Pero no pasaron ni 4 meses cuando nos cambiamos de departamento. Nos vamos a cambiar de departamento. Andamos buscando departamento. Nos están pasando cosas extrañas en el departamento, decían ellas y nosotros, pero cosas extrañas como que escuchamos cosas, nos mueven las cosas, no sabemos qué pasa y nos da mucho miedo. Y sí, en lo que encontraron un departamento se quedaron con nosotros y empezamos a platicar lo que había pasado meses atrás. Y ellas mismas, porque no nos dijeron nada, desde hace tiempo sentíamos, pero no estábamos seguras. Total que indagando entre los vecinos, había mucho estudiante, pero indagando, preguntando, ya la que nos rentaba a nosotros dice, sí, yo no les quería decir nada, pero en la casa fulanita de tal, a las personas que vivían ahí, se les murió un niño de 2 años ahogado. La mamá estaba lavando ropa, el niño cae en una cubeta de agua. Entonces cuando la mamá lo ve, reacciona, el niño ya estaba ahogado, ya estaba muerto. Fue tanta la desesperación que cuentan ellos, ¿no? Que a los 5 días, 6 días, ella en el closet se ahorcó. Recuerdo ese momento cuando la que nos rentaba nos estaba platicando, empezamos a temblar. Y yo le decía, no, yo lo que escuché, yo no miré, era un niño. Y mi compañera, yo miré una mujer que se metía al closet, yo te dije que era una mujer que se metía en un closet. ¿Verdad o mentira? Aún no lo sabemos. Si pasó realmente en esa casa, aún no lo sabemos. Pero de que lo escuché, lo escuché. María dice que lo vio, yo no lo vi. Casualidad que ella dice que se metió al closet y que la que nos rentó dice que se ahorcó en un closet. No lo sé. Cosas que pasan y no tienen explicación. Pero cosas que aún recuerdo y aún hacen que me ponga, uy, mi piel así, uy, se me eriza la piel. Si me pasó o no me pasó, es mejor no investigarlo.
Ella decide no investigarlo. Y hace bien, porque no sabemos realmente lo que se puede encontrar. ¿Se acuerdan ustedes de hace algunos años? Como mucha gente muy cercana a nosotros pereció por un virus mortal. Pues en la historia de nuestro país no es la primera vez que pasa esto, ya que ha habido varias epidemias y hasta pandemias. Los invito a escuchar una historia que tiene que ver con este tema y con un pozo maldito. La pequeña aldea de Xilomécatl funcionaba como muchas otras poblaciones alrededor de un manto acuífero. Sus pobladores contaban con un pozo como inagotable fuente de agua limpia que les permitía vivir difíciles temporadas. En el centro del pueblo se encontraba este pozo y estaba rodeado de piedras con símbolos grabados donde agradecían a los dioses por el regalo de darles agua. El pozo, además de ser el centro ceremonial, era el lugar de reunión de las familias donde se celebraban rituales y las fiestas. Sin embargo, fue en este sitio donde se departía tanta felicidad y prosperidad en el que cayeron terribles tragedias. Primeramente, la población fue víctima de la viruela. Decían los rumores que los conquistadores españoles habían traído esa enfermedad que se expandía con rapidez y dejaba tras de sí un río de muerte por todos lados. Para la viruela no había distinciones. Ancianos, niños, jóvenes, todos caían enfermos sin remedio que pudiera salvar su vida. El ambiente del pueblo olía a muerte. Los primeros muertos fueron despedidos uno a uno en rituales sagrados y empezaron a enterrarlos en el panteón que pronto ya no tenía espacio. Y cuando empezaron a morir más y más cada día, entonces tomaron una difícil decisión: usar el pozo como tumba comunitaria. Todos los cuerpos infectados iban siendo depositados uno a uno, ya sin ritual ni despedidas. Algunos no terminaban de morir cuando eran tirados al fondo del pozo y cada vez que iba cayendo alguien a la profundidad de las sagradas aguas, sentían el retumbar de las entrañas de la tierra rugiendo, como reclamando más. Al tiempo, cuando los pocos habitantes fueron recuperándose del dolor de perder a sus seres amados y comenzaron a darle la bienvenida a la gente de otras poblaciones más pequeñas que habían quedado devastadas, el lugar se fue recuperando, comenzó a crecer y a volver a ser el sitio próspero. Sin embargo, no hubo alivio completo para el alma del pueblo. Justo cuando creían que el horror había pasado, el Cocolixtli los golpeó. La segunda ola de muerte fue más brutal. La gente de Xilomécatl comenzó a morir por una fiebre extraña y fulminante. El curandero del pueblo intentaba con todas sus fuerzas detener esa nueva enfermedad, con hierbas, rezos y rituales, pero nada funcionaba. El Cocolixtli era implacable y los pocos que habían sobrevivido a la viruela ahora eran los primeros que enfermaron. Murió más gente, incluso más que con la epidemia anterior. El pozo, que ya se había convertido en una fosa común, volvió a abrirse para seguir depositando los cuerpos. Contaban que en las noches se escuchaban rugidos y se sentía cómo la tierra temblaba, y es cuando morían los infectados de Cocolixtli. Por ese antiguo pozo ahora salía una bruma trayendo consigo lamentos y llantos de almas que no podían trascender y estaban encerradas en ese profundo lugar. Los pobladores estaban aterrorizados. Eran muchos los que escuchaban esos lamentos y otros más veían sombras que salían del pozo y una fuerza los envolvía atrapándolos y regresándolos a lo hondo del lugar. Dicen que quienes se acercaban al pozo sentían la necesidad de arrojarse a él. El miedo se extendió como una nueva plaga. El líder del pueblo trataba de mantener el orden, pero la desesperación había ganado terreno en el pueblo.
Un día se reunieron los sabios de Xilomécatl y recordaron el pasado del pozo, que antes era vida y prosperidad para todos, pero después de la viruela, desde que tiraban ahí los cuerpos y dedujeron que la maldición del pozo era porque las almas quedaron atrapadas ahí, sin poder ir al mundo de los muertos porque no habían sido despedidos con el ritual correspondiente. Decidieron salvar al pueblo y liberar a las almas a través de un ritual especial para todas ellas. Reconocieron la culpa de los antepasados. Haber decidido, presas del terror de la viruela, tirar a los muertos en el pozo. Al levantarse para ir a avisarle al pueblo la decisión que tomaron, la tierra tembló y retumbó para dar paso a una grieta que poco a poco se fue convirtiendo en un agujero enorme a donde cayeron todos. Mientras caían, manos de muchos espíritus los abrazaban y los jalaban hacia el fondo de la tierra misma. Lloraban y se lamentaban. De pronto, la tierra se cerró y quedó igual. Todos desaparecieron. El día que el Consejo de Sabios desapareció, un profundo silencio se apoderó de Xilomécatl. Nadie supo qué sucedió realmente, pero el temblor y el rugido de la tierra fueron imposibles de ignorar. Al caer la noche, el pozo parecía más oscuro y más profundo que nunca, como si la tierra misma hubiera decidido ocultar los pecados del pasado. Con el paso de los días, la gente comenzó a notar algo extraño. La bruma espesa que emergía del pozo en las noches parecía moverse con vida propia. Los que se atrevían a acercarse, aunque fuera solo para mirar, regresaban inquietos, con los ojos desorbitados, murmurando sobre sombras que danzaban en la profundidad, manos que se extendían buscando algo o alguien. Los rumores sobre la maldición del pozo crecieron. Decían que ya no era solo un lugar de entierro, sino una puerta abierta hacia otro mundo, un mundo de dolor y sufrimiento eterno. Los pocos que se atrevían a caminar cerca durante la noche sentían una fuerza inexplicable tirando de ellos. Un frío que los rodeaba y los empujaba hacia el borde, como si el pozo mismo los llamara. Cierto día, un extraño rugido emergió del fondo del pozo. Al mismo tiempo, una grieta comenzó a formarse en la tierra de alrededor y pronto se extendió como una boca voraz que se tragaba todo a su paso. Las pocas casas cercanas se hundieron en la tierra y la gente huyó despavorida. Aquella grieta se cerró tan rápido como se abrió, pero desde entonces nadie se atrevió a acercarse más. El pozo permaneció sellado, pero los que aún vivían en el pueblo juraban que en las noches más silenciosas, cuando el viento cesaba y la luna estaba llena, se podían escuchar voces apagadas, y no de los vivos, sino de aquellas almas atrapadas, clamando por justicia, por rituales que nunca se realizaron. Dicen que quien se atreva a mirar dentro del pozo en una de esas noches podría perder más que su vida. Perdería su alma y sería arrastrada por aquellas otras almas, quedando atrapados para siempre en el profundo abismo, junto a los espíritus atormentados que no han encontrado descanso. Cuando compras una propiedad, no tienes idea de las energías que ahí habitan o habitaron. Puede que con el tiempo te acostumbres y se haga parte de tu cotidianidad. Así la historia de Edith, que nos hace el favor de compartirnos, de cuando compró una casa en el Palo Verde, en Hermosillo, Sonora. Gracias a los que siguen con nosotros
a través de www.reileterradio.com. Gracias a Teresita Castillo por estar siempre pendiente de nuestros programas. A Galostar también, que ya llegó, que por cierto él vivió en esa casa. Espero que algo nos platique también, que nos platique cómo lo vivió él. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a platicar una historia que nos sucedió a mí y a mi familia. Todo empezó en el año 1996, que vivíamos en una casa chica de fraccionamiento de 2 recámaras con 3 hijos pequeños. Y pues queríamos un espacio más grande para ellos, donde jugaran, donde se divirtieran más, porque ahí pues era muy pequeño. Entonces nos pusimos a buscar casa con espacio grande y encontramos una casa en la colonia Palo Verde, que es aquí en Hermosillo, Sonora, México. Ahí era una casa muy grande con un terreno de 500 metros más o menos, pero estaba en muy malas condiciones. Entonces empezamos a como pudimos arreglarla, tumbamos pisos, tumbamos los enjarres de paredes, todo lo que tenía la casa, y logramos renovarla en algunos meses. Después, ya que estaba la casa renovada, pues ya nos fuimos a vivir para allá. Desde la primera noche que pasamos en esa casa, yo empezaba a sentir que a medianoche como que me ahorcaban, como que me ponían unas manos en el cuello. Y así pasaron varios días hasta que se me ocurrió comentarlo a una compañera de mi trabajo. Y esa, como no se aguanta, me dijo un día: échales un madrazo y ya con eso ya te van a dejar de molestar. Y al siguiente día pues así lo hice, y no lo van a creer, pero realmente sucedió, ya me dejaron de molestar. Pero pasaron días y días, y de repente empezábamos a escuchar muchos ruidos en la cocina, como que tumbaban los trastes. Se escuchaban cosas raras, pues, pero parecía que tumbaban los trastes en la cocina, así como que se quebraban, y íbamos y pues no había nada. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle a los vecinos que si alguien había muerto en esa casa o algo, porque sentíamos que nos estaban haciendo travesuras, pues. Y en ese tiempo me dijeron que la familia anterior había fallecido el señor, que se llamaba Don Juan. Entonces, a partir de ahí, cada vez que nos hacían alguna travesura así, decíamos: ay, don Juanito, ya cálmate, deja de hacer travesuras. Pero eso no era todo. Después, al tiempo, empezaron que nos cambiaban la televisión de canal, nos apagaban focos, nos cerraban llaves del agua. Nos tocó en muchas ocasiones que había visitas, teníamos ahí fiesta o algo, y les volteaban las bebidas así delante de, o sea, algo inesperado, pues, y que todo el mundo se daba cuenta. Y hasta llegaron a decir que si teníamos un visitante, decíamos: pues sí, todos ustedes. No, un visitante que no es de aquí, pues. Algo que pasaba todos los días era que mis hijos, cada vez que se metían a bañar, cerraban la ventana del baño, que a mí me gustaba tenerla abierta pues para la humedad y eso, que no estuviera encerrado, ¿no? Pero ellos decían que sentían como que alguien los estaba mirando por la ventana y que les daba mucho miedo. Y pues era un pleito el mío, que yo les decía: cierren esa ventana y que no sé qué, pero ellos decían que les daba mucho miedo. Algo que me pasaba a mí todas las noches era que yo no podía dormir y que me salieran los pies de la cama, pues, o algo, porque sentía que me iban a jalar los pies. Pero pues como que estábamos acostumbrados, ¿no? Pues pasamos 12 años en esa casa, y como ya estaban los hijos grandes y todo, y era demasiada casa, pues ya. Y luego mucho terreno para limpiar, yo me enfadé de estar limpiando tanto, y decidimos comprar casa en otra parte. Y sí, compramos una casa en un fraccionamiento ya, pues ya sin tanto terreno. Y les voy a decir una cosa: desde el primer día que dormí en la casa nueva, dormí con una tranquilidad que ya no sentía ese temor de que me jalaran los pies ni nada. Pues total que ya no estábamos en esa casa, pero habíamos dejado algunas cosas allá.
Entonces un día vamos mi esposo y yo a la casa para recoger algunas cosas pues, que nos teníamos que traer. Y yo me fui hacia el porche que estaba en la parte de atrás de la puerta de la cocina porque yo sabía que en un buró tenía unos álbumes de fotos de mis hijos. Cuando estaba yo ahí en el porche me senté y empecé a sacar los álbumes y todo. Y pasó un buen rato. Mi esposo entró a la casa, pero por la puerta de enfrente. Yo me fui para atrás, ¿no? Y yo estaba ahí sola atrás. Entonces de repente, al tiempo así, duró un buen rato que yo sentí como que estaba alguien parado en la puerta de salida de la cocina. Yo en ese momento pensé que era mi esposo y empecé a decirle, mira viejo, estas son los dos que me quería llevar, los álbumes de los niños y que no sé qué. Pero yo seguía hablando y no me contestaba. Entonces cuando volteo, pues no era mi esposo, voy viendo a una persona, pero así se veía una persona, toda vestida de negro, hasta muy guapo se veía el hombre, ¿no? Con los ojos oscuros, cabello chino, cinto vaquero, botas vaqueras, y se me quedaba viendo así. Yo me quedé sin moverme, nomás me quedé viéndolo, pero en su mirada yo veía como una burla, así como sentir que ya te saqué de aquí o algo, no sé. Y así duré un buen rato, fija la vista y de repente me volteé, me levanté, agarré los álbumes de fotos que me iba a llevar, me caminé hacia la entrada de la casa y le dije a mi esposo, vámonos, vámonos, vámonos. Y pasó mucho tiempo para que yo pudiera platicar lo que había visto. Era algo que no me dejaba hablar, no sé, sentía muy feo. Y así pasó el tiempo hasta que ya lo pude platicar. Le platiqué ahí a una vecina de la que la seguimos la amistad, pues después de que ya no vivía ahí. Y todo les platiqué y su hijo me dice, cuando les platiqué lo que veía, que mis hijos les daba miedo, pues en la ventana del baño, me dice, es que nosotros cuando íbamos para esa casa a jugar con los que vivían ahí, nos daba mucho miedo porque en la ventana del baño se aparecía el diablo. Y fue cuando medio entendí que a mis hijos por eso les daba miedo. Después a otra amiga que le platiqué que ella había vivido un año ahí en la casa porque nosotros un año no vivimos ahí, nos fuimos a otra ciudad. Y dice que ella pues le sucedía lo mismo, muchos ruidos y todo, que le daba mucho miedo. Y ella le platicó a una vecina de ella, de donde vivía después pues ella, lo que habíamos vivido en esa casa y que había vivido en el Palo Verde. Resulta que la muchacha, la vecina de ella también, era de ahí del Palo Verde. Y le dice que esa casa era originalmente de sus abuelos. Entonces mi amiga le platica el hombre que yo había visto, pues y todo, y se lo describe como yo le había dicho. Entonces ella le dice, ay, le dice, me impacta porque así era mi tío Juan. Resulta que era un Juan de la familia original que había vivido ahí y que ese muchacho vivía ahí y también murió ahí, que antes de morir, porque pasó por una enfermedad muy grave, que les decía que nunca vendieran esa casa. Entonces a lo que capto es que él estaba en esa casa cuidándole y no quería que nadie más viviera ahí. Pues esas son las cosas, algunas cosas de las que vivimos en esa casa y pues es de lo que me acuerdo y es todo lo que les puedo contar. Gracias. Y para cerrar esta emisión de Relatos del Desierto, quiero compartirles una historia muy intensa que mi radioescucha no se atrevió a grabarla. Quizá muchos de ustedes hayan experimentado alguna vez ver a una sombra que se aparece en la puerta o en algún lugar de la pared. De pronto, cuando menos te lo esperas. No tiene un rostro ni forma definida, pero eso sí, te paraliza de miedo. Como si estuviera esperando que tú la reconocieras. Este radioescucha me platicó que durante un tiempo cada noche, cuando apagaba las luces,
Podía ver a esa sombra ahí, siempre a la misma hora. Solo se iba cuando encendía una vela, como si eso la ahuyentara. Al menos hasta la siguiente noche. Y así pasó el tiempo y siguió encendiendo la vela, noche tras noche. Hasta que una vez se le olvidó comprar una veladora. Y sí, lo que ustedes se imaginaron. Esa sombra no solo se le apareció, sino que le lanzó un aliento fétido y caliente a su rostro. A él le dieron náuseas y salió corriendo a casa de su hermano, y esa noche ahí durmió. Al otro día fue y le platicó al pastor de su iglesia, y en algunos días prepararon todo para hacer un exorcismo en su casa. Hicieron lo que tenían que hacer, no me dio detalles, pero el pastor le dijo que ahí en su casa habitaba un demonio, que el demonio tenía el fin de llevárselo consigo. Esta noche hemos recorrido juntos historias llenas de misterio y secretos. Los relatos que ustedes mismos han compartido son un recordatorio de que el mundo está lleno de lo inexplicable, de aquello que está ahí aunque no lo podamos ver. Quizás en esta noche, bajo este cielo estrellado, alguna presencia esté cerca, escuchando también estos relatos, recordándonos que el desierto nunca está vacío. Gracias por acompañarme en otra emisión de Relatos del Desierto. Yo soy tu cronista nocturna y te espero en la próxima emisión, donde continuaremos explorando lo que se esconde entre las sombras de este vasto mundo y de otros. Ten una noche llena de paz. Y si las sombras te hablan, prende una vela. Muchas gracias por darle sentido a tu insomnio. Descansa en paz, si puedes. Reilete Radio. Da vuelta a tus sentidos.